Capítulo 119. La humanidad restaurada. Punto de vista Beru. Me desperté al escuchar un pequeño grito a mi lado. Me desperté y me froté los ojos, pude ver a Todd agarrando un cuchillo del costado. ¿Qué pasa, Todd? Me detuve en seco cuando noté algo mal en mi tono. Luego miré hacia abajo, noté que algo andaba mal con mi cuerpo también. Eso es raro, no recuerdo tener piel. Espera, ¿qué? ¿Quién eres? ¿Dónde está Beru? Preguntó Toga mientras ponía su cuchillo cerca de mi cuello. Sheesh, cálmate ya. La miré y parpadeé un par de veces. Supongo que esa peculiaridad tuvo algunos efectos después de todo. Tendré que ir y mirarme en el espejo para saber si soy al menos tan guapo como cuando estoy en mi forma de xenomorfo. ¿Quién ar? Estaba a punto de empezar a repetirse, pero estaba empezando a no gustarme tener un cuchillo en mi cuello, así que la detendré un poco. Agarré su brazo con el cuchillo y tiré de ella hacia mí, todavía estábamos en la cama, por lo que no tiene exactamente el mejor equilibrio. Terminé volteándola sobre la cama y quitándome el cuchillo. Deja de ser un idiota. Obviamente soy Beru. ¿Quién exactamente podría reemplazarme a esta manera de todos modos? Esto realmente es un poco extraño. Quiero decir, actualmente estoy sujetando una toga por su mano y cuello mientras ambos estamos algo desnudos. Ella usa ropa interior al menos, no estoy exactamente presentable. Ah, ¿sí? Bueno, si eres Beru, entonces dime mi sabor de jugo favorito. ¿What? Esta es la pregunta de examen más estúpida que escucho. ¿Cómo se supone que voy a saber eso? Estoy empezando a irritarme un poco en este punto. Te lo dije. Espera un maldito segundo, ella ya sabe que soy yo. ¿Te lo dije? Dice, este idiota solo está jugando conmigo. Ay, basta de jugar. Tengo que ver mi nueva apariencia en el espejo, o al menos averiguar qué diablos está. Me levanté de la cama y me dirigí al baño. En retrospectiva, debería haber sabido que Toga se dio cuenta de quién era yo desde el principio. Si un hombre desnudo al azar durmiera en su cama, ella haría más que sostener su cuchillo a una distancia segura de su cuello. Bien, será mejor que me dirija a ese maldito espejo. Necesito al menos tener una idea de lo que ha pasado. Sé que tengo un cuerpo más humano, pero realmente no conozco muy bien mi rostro. Al menos sé que mi cuerpo se ve desgarrado, mis hombros son anchos. Al menos eso es una cosa. Mido alrededor de 1,95 metros de altura. Es una altura bastante decente para estar, un poco más pequeña que mi mejor yo. Mirándome en el espejo, pude ver una cara desconocida mirándome. Pelo largo y negro, ojos negros. Mis rasgos son bastante normales. Bueno, mi mandíbula está bastante bien definida, pero eso no es exactamente una mutación. Aunque hay algo más. Puedo ver un cuerno de tamaño decente a un lado de mi cabeza. Ahora, no estoy exactamente seguro de qué diablos es esto. Pero supongo que esta es la peculiaridad que absorbe. Recuerdo que la niña de la foto también tenía un pequeño cuerno. Quiero usar ahora. A ver, ¿podría rebobinar la genética, no? Intentemos rebobinar algo más, como mi bañera. Toga se olvidó de limpiarlo después de bañarse y está lleno de su maldito cabello. Me concentré un poco, tengo mucha experiencia en el uso y control de peculiaridades, así que esto me resultó un poco más natural. Mirándome en el espejo, puedo ver una extraña luz amarillenta envolviéndome y mi cuerno solo creció unos centímetros. Parpadeé una vez, y la bañera estaba básicamente como nueva. ¿De alguna manera el problema? Bueno, ya ni siquiera está conectado a las malditas tuberías de agua. Y ahora tengo una fuga en mi baño. Supongo que esta habilidad funciona. Un poco. Retraje el baño a la forma en que estaba cuando se estaba instalando. Realmente necesito aprender a controlar esto correctamente. Pero oye, puedo ver mi cuerno retraerse cuando me miro en el espejo. También puedo ver algo más, se retrajo demasiado, en realidad desapareció por completo. Y entonces... Bueno, puedo sentir mi columna moviéndose, mis músculos temblando mientras mi cuerpo comenzó a transformarse extrañamente. Después de unos minutos de sensaciones un tanto extrañas, me miré en el espejo para ver que había vuelto a mi antigua gloria. Sí, tilde, todavía guapo, tilde. Me miré en el espejo para ver que también había vuelto a crecer a mi estatura completa.
Bueno, en realidad no tengo una altura específica, normalmente la cambio como mejor me parece, pero supongo que mi altura habitual es de unos 2 metros, con una gran joroba en la espalda. Si me mantuviera erguido, probablemente tenga unos 20 centímetros más para trabajar. Eso es sin mis ajustes de altura ocasionales. Ahora, para probar mis peculiaridades un poco. Simplemente recogí nuestro único cepillo de dientes y lo dejé caer. Luego me concentré y encendí Hi-Spec, que claramente todavía funciona ya que este maldito cepillo de dientes está casi parado. Entonces, supongo que todavía tengo mis peculiaridades. Joder. Debería haber probado para ver si todavía tenía alguna peculiaridad mientras era humano. Supongo que eso puede venir más tarde o algo así. Por ahora, será mejor que vaya y le diga a Yori que puede aguantar y que puedo estar perdiendo mis poderes por su culpa. Bueno, no estoy exactamente en pánico. Pero ciertamente no estoy entusiasmado con todo este lío. Pero supongo que podemos usar mi sangre ahora que tengo esa peculiaridad. Así que es una victoria de todos modos. Bueno, iré al laboratorio después de golpear un poco a Toga en la cabeza por asustarme tan temprano en la mañana. Punto de vista narración. Beru hizo tal como lo había planeado. Después de castigar a Toga por un momento, se sentiría mal si realmente la golpeara fuera del combate, se transportó directamente al laboratorio de Yori. El científico no parecía haber conseguido un guiño de sueño. Había estado probando extensamente las pequeñas muestras que tenían, tratando de replicarlas para no involucrar a un niño pequeño en su búsqueda para salvar el mundo. Hoy Tilde en realidad hizo algo. Dijo Beru tan pronto como entró desde su portal. Ni siquiera molestarse en dar ningún contexto ni nada. ¿Qué? ¿La peculiaridad? Yori se levantó al instante, pareció estar lleno de energía, a pesar de su falta de sueño. Eso fue solo porque tenía muchas peculiaridades que le permitieron descansar menos, al igual que Beru no Tilde la flechig que te pidió prestada sin decírtelo por supuesto, es la jodida peculiaridad !! Beru dijo mientras caminaba hacia adelante y se sentaba en una silla en la misma mesa que Yori. No hay necesidad de descaro. Entonces, ¿qué hace? Preguntó mientras reajustaba sus lentes y ganaba una sonrisa en su rostro. Bueno Tilde me desperté humana, y desnuda también tenía un cuerno. Yori solo levantó una ceja ante la explicación de mierda de Beru. Tilde básicamente, creo que la peculiaridad rebobinó mis genes hasta el punto en que ya no tenía ninguna peculiaridad, pero por alguna razón, todavía tenía esa peculiaridad. La explicación de Beru esta vez pareció al menos satisfacer un poco a Yori. Ya veo. ¿Lograste hacer algunas pruebas? Beru miró hacia abajo un poco. Bueno Tilde rompí la bañera girándola atrás en el tiempo antes de que fuera instalada. Creo que olvidé decirle a alguien sobre las fugas. Yori solo asintió mientras escribía algunas cosas. Al menos sabemos que esta peculiaridad tiene la capacidad de hacer retroceder las cosas en el tiempo. Todavía hay muchas cosas por descubrir, pero también sabemos que puede rebobinar la genética de forma permanente. Beru hubiera levantado una ceja si tuviera una. Terminó siendo solo una inclinación de cabeza y un ojo muy abierto. Bueno, puedo entender esa mirada confundida. He estado haciendo algunas pruebas en esa muestra, descubrí que los efectos son básicamente permanentes mientras ese factor peculiar permanece en el sistema. Yori dijo mientras golpeaba la mesa una vez. Apareció un diagrama holográfico de algo de ADN. Se tituló Rebobinar primero, y mostró cómo el factor peculiar permanecía dentro del cuerpo y básicamente apagaba las peculiaridades. Entonces, ¿por qué no cuentan para mí de esa manera? Preguntó Beru, aunque podría llegar a algunas conclusiones por sí mismo. Bueno, eso se debe a tu peculiaridad original. Al parecer lograste copiar esta habilidad, pero no es tan simple como eso. El factor de peculiaridad parece ser del tipo que se carga con el tiempo, por lo que no tuvo efectos inmediatos. Yori sacó algunos archivos de prueba y resultados más. Supongo que de alguna manera activaste esa peculiaridad mientras dormías y se cargó lo suficiente como para rebobinar tu genética antes de que tuvieras alguna peculiaridad automáticamente. Pero eso probablemente hubiera sido temporal. Yori siguió explicando las cosas, Beru estaba entendiendo sus palabras, y en ese momento, ya había llegado a sus respuestas. Entonces estaba un poco dormido.
Tendré que ver cómo se manifiesta exactamente esta peculiaridad en tu cuerpo, pero el hecho de que todavía tengas tus peculiaridades ahora debe significar que tu peculiaridad original sigue siendo la que gobierna tu genética. Beru solo asintió y estiró los brazos. ¿Estabas escuchando al menos? Yori terminó preguntando. Miraba mientras al insectoide. Bueno, no. Yo estaba en algunos puntos. Beru se encogió de hombros. Ok, digámoslo de manera simple. Tu peculiaridad original tiene prioridad, y la nueva se recarga con el tiempo y puede apagar las demás cuando se activa, se desactiva sola cuando se agota todo el factor de peculiaridad. Yori modificó simplificar su respuesta lo suficiente como para mantener la atención de Beru. Lo entiendo, de alguna manera estaba llegando a esa conclusión yo mismo. Beru solo agitó su brazo y bostezó lentamente. Ya veo. Bueno, haremos algunas pruebas cuando cargamos un poco más. Intenta no activar esa peculiaridad mientras duermes, puede ser útil hacerlo aquí. Dijo Jordi mientras desviaba su atención de nuevo a mirar las muestras. Supongo que ahora tenemos una oportunidad decente de salvar a la humanidad, aunque me pregunto cómo haríamos que todos bebieran mi sangre. Beru se rascó la barbilla. Es un poco temprano para pensar en eso. Primero pensemos en una forma de replicar ese factor peculiar fuera de sacarlo de ti. Podríamos dosificarlo adecuadamente y dárselo a la población. No es probable que se den cuenta de que sus peculiaridades se están debilitando con el tiempo. Yo ya había pensado en un método para distribuir la nueva droga. Sin embargo, iba a tener que pasar por muchos obstáculos para llegar allí. Supongo que eso puede funcionar, sin embargo, tendremos que hacer muchas pruebas. Menos mal que tenemos el Nomus con nosotros, también podemos ayudar en el proceso. Dijo Beru mientras se levantaba para irse. Eso es cierto. Apenas puedo esperar. Por ahora, tendremos que hacer algunas pruebas en esta nueva peculiaridad tuya. Yori dijo mientras abría un gabinete y sacaba una barra de chocolate y comenzaba a comerla. Bueno, me voy. Trata de comer más sano o no, tus peculiaridades pueden mantenerte saludable. Eso fue lo último que dijo Beru mientras se alejaba. Y, mientras todo eso sucedió, la fecha de la corte para el caso contra la Comisión de Seguridad Pública de Ero se acercaba lentamente. Las próximas semanas estaban destinadas a ser un poco ocupadas. Capítulo 120. De corazón a corazón. Punto de vista narración. Solo pasaron unos días desde que Beru descubrió que su forma humana todavía estaba bien dotada. Claramente no tenía solo genes asiáticos en él. Fueron unos días cortos, pero extremadamente ocupados. Estaban llenos de pruebas y experimentos con Yori. Se las arreglaron para confirmar su teoría sobre cómo funcionaba la peculiaridad. También se enteraron de que se llamaba rebobinar, lo que solo parecía tener sentido para los dos hombres. Al final, Rewind reaccionó de manera extraña en el cuerpo de Beru. Cuando estaba activo, rebobinaba su genética el 100% del tiempo. No podría usar ninguna otra habilidad. En el momento en que se agotara la energía acumulada dentro de Rewind, volvería a la normalidad, pudiendo usar todas sus peculiaridades sin ningún problema. En los primeros 2 días, Beru no modificó el control de activación de Rewind. Era más una cosa automática, se activaría solo después de ganar una cierta cantidad de energía. Beru terminó teniendo que pasar un tiempo aprendiendo a controlar esa transformación. Ahora, podía hacerlo a voluntad, y ya no había necesidad de despertarse con un cuerpo diferente. El estar en forma humana drenó la energía de Rewind por sí mismo. Así que estuvo constantemente en un cronómetro para las muchas pruebas que se hicieron. Después de un tiempo, lograron extraer qué tan rápido se recargó esa energía también. Calcularon que, por cada hora de inactividad, Rewind obtendría suficiente energía para mantener alrededor de 10 segundos de la forma humana de Beru. En resumen, era insignificante. En una nota mejor, la sangre que Yori extrajo mientras Beru estaba en forma humana todavía tenía intacto su factor Kirk, incluso después de que Beru se quedó sin energía en su cuerpo. Con eso, Yori adelantará comenzar a encontrar una salida para suprimir las peculiaridades con el Nomus. Pero crear una dosis perfecta e incluso encontrar algo para diluirla llevaría mucho tiempo. Por ahora, ese era todo el progreso que tenían. Pero bueno, se había hecho bastante, incluso en menos de una semana. Beru estaba sentado en su habitual forma hermosa y majestuosa. Ver televisión y preguntarse qué hacer con su noche. El juicio de la comisión iba a tener lugar en apenas 2 días.
Y Beru planeaba ir a visitarlos un día antes. Así que tendré que ir mañana. Ahora, tenía toda una noche de sobra. Toga estaba cantando en el karaoke o entrenando o algo así, pero los amigos de Beru estaban todos ocupados. Nao estaba ocupado con el trabajo de Ero, como de costumbre, Nezu estaba ocupado con aún más trabajo, como de costumbre, Aizawa estaba ocupado sin querer pasar el rato con Beru, como de costumbre. Cementos simplemente lo ignoró, como de costumbre, Snipe ya estaba borracho cuando Beru lo llamó, como de costumbre. Actualmente, Mick estaba recibiendo un chequeo médico o algo así, Yori estaba ocupado, como de costumbre, Toshi también estaba recibiendo un chequeo médico o algo así, como de costumbre. La única persona con la que Beru no habló fue Mick. Y probablemente iba a terminar llamándola ahora ya que estaba completamente sin ideas. Los dos también tienen mucho de qué hablar desde su última evasión incómoda de compromiso. Beru marcó el número de Nemuri en su reloj y, para su sorpresa, no esperó ni un segundo, ella respondió casi al instante. Pog Nemuri /medianoche. Beru. Es muy amable de tu parte llamarme. Definitivamente no he estado esperando cerca del teléfono todas las noches con la esperanza de que llames, eso sería una locura. Sí, supongo que tengo algunos problemas con respecto a eso. Pero realmente no puedo evitar la ansiedad después de joder así en nuestra última reunión. Obviamente te llamaría Tilde, quería hablar contigo desde hace un tiempo, me puse muy ocupado con un proyecto paralelo. Oh no, eso es lindo. Al menos no me estaba impidiendo un propósito. Habría sido mucho peor escuchar eso. Oh, ¿qué ha estado haciendo? Quiero saber más sobre tu vida después de todo. Oh, Dios, no me di cuenta de que eso sonaría tan coqueto. Bueno, creo que simplemente tomará como una de nuestras bromas habituales o algo así. Me alegra saber que te preocupas tanto por mí, iré a tu casa si quieres hablar más, necesitas tiempo para prepararte. Oh, Dios, oh no. Mirando alrededor de mi apartamento, todo lo que puedo ver es un gran desastre. Bolsas de basura llenas de restos de comida y platos sin lavar en el fregadero. No tuve mucho tiempo para limpiar la casa, últimamente siempre llego cansada a casa. ¿Puedes darme una hora? Tal vez 2. Mirándome en el espejo, mi cabello también está desordenado, ya me limpié el maquillaje. No quiero que me veas así. Natilde, puedo ayudar a limpiar de todos modos. Punto de vista narración. Antes de que Nemuri pudiera levantar cualquier tipo de protesta verbal, un portal negro se abrió sobre su sofá, justo cerca de donde estaba sentada actualmente. De él cayó Beru, ya en una posición sentada, y aterrizó perfectamente en el sofá. ¿Qué tal?, dijo mientras estiraba un poco las piernas y miraba alrededor de la habitación. Nemuri instantáneamente entró en pánico y se puso rojo. Perdón por el desorden. Ni siquiera estoy usando ropa presentable. Miró hacia abajo un poco avergonzada, incluso se olvidó de estar enojada con Beru por ignorar su deseo de que viniera más tarde. ¿Qué? ¿Cuándo no estás presentable? Deja de preocuparte, todavía tengo que verte lucir de otra manera que no sea hermosa. Ese comentario casi llegó al corazón del pobre Nemuri. Si hubiera sido en un tono más bromista, habría podido reírse como una broma. Pero esto solo se dijo en un tono directo, por lo que se vio obligado a aceptar el cumplido y ponerse roja en el proceso. Gracias. Dijo en voz baja mientras miraba hacia abajo. Luego, giró un poco la cabeza y miró alrededor de la habitación, solo para descubrir que ya no se veían bolsas de basura. ¿Qué? ¿Dónde está todo? Beru interrumpió su pregunta con su respuesta ya preparada. Por tal estilo de limpiar nunca ha sido tan fácil. Beru mientras dijo que abría la palma de la mano y deformaba el control remoto en ella. Encendió la televisión, solo para tener un poco de ruido de fondo. Bueno. Supongo que eso se ocupa de la limpieza. Los platos se pueden hacer más tarde. Dijo mientras miraba el fregadero, solo para ver que estaba impecable, casi como el día que lo había comprado. Lo siento, hice eso antes de tirar la basura, soy un poco más rápido que la mayoría de la gente. Dijo Beru mientras se encogía un poco de hombros. Nemuri solo sonrió irónicamente, sin saber realmente qué decir a eso. Quería agradecer a Beru, pero no quería sonar como un disco rayado. Así que empecé a hablar con él. Los dos tardaron un poco en ponerse al día. Beru no le dio muchos detalles sobre su trabajo con Yori, pero le dijo que estaba trabajando con Yori, así que eso era algo al menos.
No te tomé por un científico, pero supongo que las apariencias a veces engañan, dijo Nemuri con una sonrisa traviesa en los labios. ¿Qué se supone que significa eso? Exuda inteligencia con cada uno de mis movimientos. Nemuri solo puso los ojos en blanco ante la pobre réplica de Beru. Bueno, al menos eres gracioso. A veces. Dijo mientras su sonrisa volvía a aparecer. Natilde, estoy entreteniendo todo el tiempo, al menos eso es lo que las damas me dicen. La respuesta de mierda de Beru fue interrumpida por una respuesta apresurada y algo asustada de Nemuri. Señoritas. Ah, como si. Ustedes no están viendo a nadie. ¿Verdad? Se detuvo antes de decir algo hiriente. Era inusual que ella mostrara celos de esa manera. Casi cometió un error y se burló de él. Mejorar, dar un giro y transformar su comentario en una pregunta. Beru hubiera levantado una ceja si tuviera una. Pero terminó respondiendo simplemente sacudiendo la cabeza. Natilde, aunque principalmente por falta de intento soy bastante famoso aparentemente. Las palabras de Beru lograron elevar la presión arterial de Midnight una vez más. Bueno, salir con fans puede ser un poco. Ya sabes, no está bien. Estaba haciendo todo lo posible por encontrar un argumento para evitar que Beru mirara a otras mujeres. Estaba avergonzada por dentro de sus propios celos infantiles, pero simplemente no podía evitarlo. Beru la miró con los ojos muy abiertos, luego terminó solo riéndose. Nemuri también lo miró confundido después de escuchar su risa. No puedo creer lo linda que te ves cuando estás así, eso me tomó por sorpresa. Bueno, no hay necesidad de preocuparme tanto, no hay necesidad de mirar a otras mujeres cuando ya tengo una perfecta frente a mí. Los comentarios de Beru, de principio a fin, lograron formar la secuencia perfecta para apagar el cerebro de Nemuri. Beru incluso dejó de molestarse en ocultar el hecho de que los dos eran una cosa en este momento. Aún así, se necesita confirmación verbal. Quiero decir, estamos saliendo, ¿no? Terminó dejándole la elección a ella una vez más. Ella tardó unos segundos en recuperarse de la conmoción y las palpitaciones de sus cumplidos anteriores. Entonces ella respondió rápidamente. Por supuesto. Quiero decir, obviamente. Dijo mientras una dulce sonrisa se extendía por sus labios. Y así, los dos finalmente comenzaron a salir oficialmente. Para sorpresa del resto de los profesores, quienes esperaban que los dos ya habían estado saliendo durante meses. Capítulo 121. La angustia de Oyama. Punto de vista Beru. Ha pasado un día desde que Nemuri y yo nos hicimos oficiales. Debo decir que no ha cambiado mucho. Bueno, acabamos de empezar nuestra relación, y los dos somos personas bastante abiertas, así que en circunstancias normales, ya estaríamos jodiendo. Pero ambos somos personas extremadamente ocupadas. Puedo teletransportarme, pero realmente no puedo hacer mucho para hacer tiempo en mi agenda. La mayor parte de mi tiempo últimamente lo paso con Yori y el Nomus. Estamos muy cerca de poder rebobinarlos a un estado saludable. Todo por esta peculiaridad. Es bastante surrealista, honestamente. Ni siquiera habíamos comenzado a buscarlo activamente todavía, y simplemente apareció en una redada aleatoria. Supongo que tuvimos suerte, no sé muchas oportunidades como esta habríamos tenido de otra manera. La cuestión es que ahora también puedo lucir humana por un tiempo limitado todos los días. Lo más extraño que he tenido que hacer últimamente es tener que ir a una tienda a buscar ropa. Acabo de comprar un juego de ropa ya que no me veo como humano por mucho tiempo. Quiero decir, ya me acostumbré demasiado a ser yo mismo. Además, dado que mi sentido de la moda está más muerto que All for One, acabo de comprar un chándal azul claro normal. En este momento, acabo de terminar de entrenar con Toga. Decidí hacerlo en mi forma humana para hacer las cosas justas para ella. Bueno, ella todavía perdió, pero lo hizo bastante bien. Se las arregló para recibir algunos rasguños, también luché con un poco más de cuidado ya que no tenía muchas ganas de lesionarme. Esa arma de captura que aprendió a usar de Aizawa es realmente difícil de combatir, pero evidentemente carece de experiencia con ella, logré asfixiarla mientras luchaba por detenerme con ella. No fue una pelea particularmente difícil para mí. Pero, de nuevo, actualmente estoy en el nivel en el que estaba en una vida pasada mientras estaba en forma humana. Es un poco injusto pelear con un estudiante de secundaria teniendo eso en cuenta. Aún así, Toga parecía depender. Se divirtió tanto que se desmayó.
Sí, ciertamente fue por eso, no importa cuánto hable Recovery Lady sobre asfixia y comportamiento imprudente. Creo que se ha acostumbrado a desmayarse después de pelear conmigo en este punto. Ahora, supongo que no hay necesidad de seguir previniendo lo inevitable. Necesito ir y reunirme con Oyama. Esta reunión será un poco incómoda para mí. No sé si se dio cuenta de que yo tengo la culpa de todo este lío al que se enfrenta a la comisión, pero realmente no creo que importe en este momento. Me reuniré con ella y la pondré al día de cualquier día. No hay nada que la comisión pueda hacer contra mí en este momento. Punto de vista narración. Oyama había necesitado algo de tiempo para pensar en los problemas a los que se enfrentaba. Estaba siendo bombardeada por todos los lados. Escrutinio desde todas las direcciones, desde los altos mandos hasta los miembros del público. Estaba bajo estrés constante, empeorado aún más por la fecha de corte que se acercaba lentamente a la que tenía que aparecer personalmente. Solo podía esperar que los abogados que contrató pudieran representarla adecuadamente cuando llegara el momento. Sobornar al juez era sencillamente imposible. El jefe de policía supervisaba personalmente el tribunal para asegurarse de que no se hablara de soborno. Numerosas veces, Oyama había pensado en enviar un agente para matar a Kenji, el jefe con cara de perro. Pero la detuvo la parte más racional de su cerebro. Matarlo sería como admitir sus errores. La comisión se metería en más problemas si se deshacían de Kenji. Así que se vio obligado a lidiar con el problema. Ella sabía que el jefe no podía haber obtenido esta información por sí mismo, lo estaba monitoreando constantemente mientras estaba fuera de su oficina. Maldijo mientras se preguntaba quién exactamente podría avisar al jefe sobre la información que poseía Lady Nagant. Entonces se dio cuenta, ¿quién sería capaz de hacer todo eso fácilmente? ¿Quién exactamente había estado impidiendo como la peste durante bastante tiempo? Fue una comprensión lenta, pero todo lo que se había acumulado le hizo darse cuenta de quién era el culpable. Beru. La persona a la que más temía. El aspecto inestable que entró en su asociación y solo evitará causarle problemas. De acuerdo, parte de ese problema fue causado por la mala planificación por parte de la comisión, pero también jugó un papel en empeorar las cosas a veces. Solo había una cosa en su mente. ¿Por qué haría algo de esto? Claro, su relación con Beru no estaba exactamente en el nivel de mejores amigos, pero estaba bastante segura de que Beru no la odiaba. Entonces ella también grabó su última conversación con él. La última vez que lo conoció en persona y le habló sobre sus planes para Lady Nagant. Recordó ese sentimiento que ganó al azar. Ahora se dio cuenta de que desde ese momento, Beru había estado planeando romper con ella y la comisión. Quizás fue porque era sensible cuando se capturaron de secuestrar a la familia de objetivos, pero parecía bastante indiferente cuando hablaba de matar a personas al azar, por lo que Oyama realmente dudaba que estuviera tan en contra. El problema era que no tenía forma de saberlo con seguridad. Justo cuando estaba a punto de levantarse y tomar un poco de aire fresco, sucedió algo bastante inesperado justo enfrente de ella. Se abrió un portal negro y brumoso. La presidenta de la comisión se sacudió hacia atrás mientras miraba el portal con un poco de pánico. Le tomó un segundo orientarse, lo suficiente para que Beru saliera del portal y mirara alrededor de la oficina. Wow, de nada ha cambiado aquí, necesitas un decorador. Su saludo fue inexistente. Hablaba como siempre. Relajado, sin estrés. Pero Oyama no estaba dispuesta a bajar la guardia esta vez. Tú. Supongo que viniste a regodearte, ¿eh? Preguntó con veneno grabado en su tono generalmente frío como el hielo. Hizo que Beru inclinara la cabeza. En su mente, una sonrisa torcida estaba presente. ¿De qué podrías estar hablando, querida? No tengo una habitación tan bonita de todos modos, en todo caso, también necesito un decorador. El insectoide melancólico miró a Oyama con poco entusiasmo. Oyama parecía estar reventando un vaso sanguíneo por la ira al escuchar sus palabras. Detente. Deja de bromear. Tú fuiste el que arruinó todo. ¿Por qué? ¿Por qué harías algo de eso? Preguntó mientras su tono ganaba algunos decibeles. ¿Por qué? Bueno, querida, no veo ninguna razón para mantener la fachada. Él simplemente la empujó a una silla y luego procedió a caminar lentamente hacia el escritorio del presidente y sentarse. Oyama se sobresaltó un poco, pero ella solo apretó los dientes y lo miró con ira.
En pocas palabras, me das asco. No puedo decirte cuánto asco siento incluso estar en la misma habitación que tú por un segundo. Oyama abrió mucho los ojos al escuchar la razón. ¿Qué? ¿Era personal para él? No creía que Beru tuviera una opinión tan mala de ella específicamente. Ella solo pensó que él había terminado con la asociación. El problema es me recuerda demasiado a un amigo, alguien como tú, un líder nato, frío como una piedra, decisivo, ingenioso, encantador, todas las cualidades son observables. Oyama estaba algo confundido en cuanto a lo que Beru estaba tratando de llegar. Verás, el problema aquí es que mi amigo es alguien a quien quería matar desesperadamente. No pude porque fuimos amigos por tanto tiempo. Había ese sentimiento de cercanía, aunque contigo yo no tengo ninguna razón para tenerte cerca. Oyama instantáneamente se levantó. Saltó hacia su escritorio, también tenía un botón de pánico en algún lugar, quería llegar rápidamente a él. Beru simplemente negó con la cabeza y le deformó la espalda. Oyama estuvo a punto de gritar, pero Beru simplemente apareció frente a ella y le puso la mano en la boca. No te molestas, en realidad no me preocupo lo suficiente por ti como para asesinarte, eso en realidad me traería más problemas, prefiero no complicar las cosas así. Dijo Beru mientras miraba a los ojos a Oyama en pánico. La presidenta de la comisión estaba más que asustada, más que vulnerable, y Beru también era alguien contra quien no podía hacer nada. Verás, encuentro que arruinar tu vida por completo es una solución mucho más fácil. Después de todo, los altos mandos todavía necesitan a alguien que carga con la culpa de todo este lío. ¿Puedes adivinar quién es? Dijo Beru mientras inclinaba la cabeza. De una manera optimista y enérgica. No creas que todo saldrá como lo planeaste. No sé cómo hiciste que todo esto sucedió, pero revelaré el hecho de que estuviste involucrado en esto. No te dejaré escapar tan fácilmente. Gritó Yama, era una mujer de voluntad fuerte, incluso cuando estaba aterrorizada, daba apenas suficiente energía para formar una réplica. No te molestes, incluso si lo supieran, nada cambiaría. ¿Qué pueden hacer? ¿Sangrarme? Tienen peces más grandes para freír, te aseguro eso. Beru dijo que el pez más grande también era él mismo. Sí, estaba usando la organización falsa como una forma de desviar toda la atención de él. Se culpaba a la organización de la mayoría de las cosas, incluida la caída de la comisión. ¿Por qué? Beru sabía que el jefe de policía eventualmente revelaría la fuente de la información a los superiores, y por lo tanto, sabía que la organización seguramente recibiría mucha atención. Y él no estaba asociado con la organización en ese momento. Todos. En realidad, incluso había luchado contra su único miembro conocido. Así que no se preocupó por estar asociado con ellos. La única persona que podía hacer esa distinción era Oyama, pero nadie la escuchaba tras las rejas. Y ella no iba a salir de allí otra vez. Oyama se quedó mirando al vacío mientras procesaba la información que había recibido. Haciendo todo lo posible por pensar en una salida para sí misma. Me iré entonces, fue una buena asociación, lástima que no faltó. Beru inclinó la cabeza una última vez mientras se preparaba para irse. Oyama levantó la cabeza y comenzó a gritar, pequeña ingrata. Pero Beru desapareció antes de que pudiera terminar de hablar. Y así, las cartas estaban todas sobre la mesa. Beru reveló su mano, mostrándole una escalera real. Lo único que tenía era un mísero par de dos. Y así, su juego había terminado. Con Oyama sorprendida con la guardia baja y completamente abrumada antes de que tuviera la oportunidad de responder. Capítulo 122. Oración y reunión. Punto de vista narración. La fecha de la corte pasó. El día fue insoportable para Oyama. Observó cómo su vida se desmoronaba frente a sus ojos. Ella una vez fue una persona de poder, ahora, todos los crímenes que los superiores alguna vez cometieron estaban siendo culpables por ella. El propio Kenji tampoco estaba del todo satisfecho con el resultado. No le importaba a Oyama en absoluto, en realidad estaba detrás de las personas que permitían que la comisión operara de la forma en que lo hacía. Pero él, desafortunadamente, no tenía suficiente influencia para derribar a estas personas. Pero alguien más lo hizo. Y el proceso se realizó a través de un simple mensaje que se mostró en vivo en su juicio abierto. El mensaje era un simple correo de voz de un tal Godayori. Simplemente le dijo al juez y a todos los presentes en la corte. Condenarla es bueno y todo eso. Pero las personas que permiten esto todavía están bien y son elegantes. Recomendaría una pequeña represión si realmente te importa la ley.
Era corto, pero básicamente apuntaba con el dedo directamente al superior. Fue un juego de poder, en pocas palabras. Yori era simplemente insustituible, por lo que nadie podía hacerle nada abiertamente. Aquellos dijeron que los altos mandos eran todas poderosas figuras dentro del gobierno. Y Yori se pintó un poco una diana en la espalda al enviar ese mensaje. ¿Por qué lo envió? Bueno, en pocas palabras, Beru le dijo que lo hizo. Y él realmente no se preocupaba por esas personas de ninguna manera. Ya tenía muchos enemigos. Ganar un poco más era como tratar de verter una taza de agua en un balde rebosante. El mensaje fue enviado después de que Oyama fuera condenado a cadena perpetua. El insectoide quería verla ir a la cárcel, pero no le gustó la idea de que todas las otras ratas escaparan impunes. Aparte de eso, el día transcurrió sin incidentes. Beru llevó a Nemuri a comer unos dulces en Tokio, y también llevó a Toga a matar de nuevo. Fue un día bastante ocupado. Solo tenía algo de tiempo libre en sus manos ya que Yori decidió tomarse unas pequeñas vacaciones. Sí, ese mensaje fue enviado mientras Yori se relajaba en una silla plegable en una playa de su isla privada. Después de todo, también era un hombre que disfrutaba de las cosas simples de la vida. Actualmente, Beru solo estaba dando vueltas por el campus. A veces hablando con algunos estudiantes o simplemente sentado en un banco. Se las arregló para conocer a bastantes personas interesantes. Había visto a la mayoría de ellos en el festival escolar durante los primeros años, pero en realidad conocerlos y tener que aprenderse sus nombres era algo completamente diferente. Bueno, al menos uno era fácil de recordar, Tetsu. Era el nombre más extraño que Beru jamás había escuchado a alguien nombrar a su hijo. Era como llamar a un niño Iron mientras vivía en Estados Unidos o Inglaterra. Su reunión con los estudiantes fue interrumpida por una llamada que recibió en su turno. No era otro que Nezu, y Beru nunca dejaría de responder a Nezu. Los alumnos también fueron y se fueron a sus clases. Entonces Beru simplemente respondió después de saludarlos por unos segundos. Ahora habló a una velocidad mucho mayor de lo habitual. No tenía ganas de aburrir a Nezu hablando despacio. Después de todo, ya tenía que sufrir al escuchar a todos a su alrededor hablar en cámara lenta cuando se concentraba en cualquier cosa. Beru. Me alegro de que hayas contestado tan pronto. Creo que necesito tu ayuda con algo. Beru se sorprendió bastante al escuchar eso. Pero no estaba dispuesto a rechazarlo. Pagarle a Nezu no era exactamente algo que planeaba hacer, no por desagradecimiento, solo porque simplemente resultaría imposible. Dilo, jefe. Esta podría ser la primera vez que me pide ayuda con cosas. El tono de Beru contenía bastante alegría, como de costumbre. Bueno, estoy seguro de que en realidad no es el primero. Pero esto es importante. Verás, necesito que estés presente en algún lugar y conozcas a alguien. ¿Serías capaz de hacer eso por mí? Beru solo parpadeó un par de veces. Meditó durante unos segundos. ¿Eso es todo? El tipo podría haberme pedido que robara los secretos de estado de casi cualquier país y lo hubiera hecho sin pensarlo dos veces. Bueno, no hay razón para negarme, supongo. Quiero decir, honestamente, no suena como algo difícil. ¿Hay alguna trampa aquí? No es que me importe. Beru todavía hizo una pregunta pertinente ya que conocía a Nezu lo suficientemente bien como para darse cuenta de que era probable que burlarse de los demás. Como esto. No hay trampa aquí. Solo te pediré que seas amable con la persona que estás conociendo. Además, ¿eres bueno con los niños? Nezu parecía bastante preocupado por esa última parte. Beru nunca fue tratado bien en su infancia, por lo que es posible que no tenga idea de cómo tratar a un niño. Oportunamente, Beru usó la infancia 2 veces y sabía cómo se debe tratar a los niños. No es que personalmente lo traten bien. Bueno, prefería mucho más el trato que recibió en su vida actual que el último. Tener una prostituta por madre le hizo conocer a bastantes personajes. No como si su madre trabajara en un burdel. La mayoría de las veces, tenía a sus clientes en la misma cama en la que su padre se había desmayado o tenía una sobredosis. Era común que esos visitantes habituales se burlaran de él o le escupieran en ese momento. Se podría argumentar que vivir cerca de la escoria fue lo que lo llevó a convertirse también en escoria. Bueno, el maltrato de los invitados terminó un día, cuando el joven Beru de 10 años preparó matar a puñaladas a uno de los invitados.
todo comenzó con una simple patada, el invitado pensó que el joven Beru estaba en su camino o algo así. Pero también fue una mala elección de su parte, ya que Beru sacó su frustración usando un cuchillo de cocina para perforar el cráneo del hombre mientras estaba a punto de comenzar a hacer lo que pagó. Su padre se deshizo del cuerpo y Beru fue expulsado de su casa. Estaban en los barrios bajos, a nadie le importaba si un delincuente desaparecía allí. Nadie los extrañaría, nadie los buscaría. Vivir en ese entorno era en peor realidad para Beru. Su vida actual era en realidad un juego de niños para él. Creo que sé cómo tratar a un niño, he cuidado de algunos antes. Él era básicamente la figura del hermano mayor en el orfanato después de que todos superaron el departamento de apariencia. También se hizo cargo de Kota en el pasado. Ya veo. Bueno, entonces. Supongo que puedes ir al sitio de entrenamiento F cuando estés listo. Beru simplemente se inclinó un poco la cabeza. Nezu simplemente colgó después de decir su parte. El sitio F se usó principalmente para peculiaridades altamente peligrosas y volátiles. Era una habitación blanca que tenía suficiente defensa para resistir un golpe incluso de Olmigt. Ahí era en realidad donde él y Olmigt estaban entrenando de vez en cuando. A Beru le pareció extraño que lo llamaran a un lugar como ese. Pero él no estaba dispuesto a objetar. Simplemente abrió una puerta warp y entró. Llegó a la sala de entrenamiento blanca y acolchada y miró a su alrededor. Podía ver que Aizawa estaba allí, y también había alguien más adentro. Una figura mucho más pequeña que Beru conocía muy bien. Oh, llegaste. Nezu dijo que te llamaría aquí. Eri ha estado diciendo que quiere conocerte desde que te vio luchar contra ese villano enmascarado. Aizawa habló mientras miraba a la pequeña niña a su lado. Tenía el pelo largo y blanco, ojos rojos y un pequeño cuerno a un lado de la cabeza. Miró a Beru con fascinación y admiración. Actualmente estaba vestida con un pequeño vestido de verano, un sombrero de paja con una banda rosa y un pequeño par de sandalias. Hola Tilde, ¿quién es el pequeño?, preguntó Beru, aunque ya sabía a quién estaba mirando. Estaba mirando la última esperanza que tenía la humanidad de sobrevivir. Bueno, lo hubiera sido si Beru no hubiera copiado su peculiaridad. Incluso entonces, ella seguía siendo la única razón por la que iban a sobrevivir ahora. Beru podría reconocer ese cuerno a kilómetros de distancia. Esta chica se llama Eri. Es un poco tímida, pero dijo que quería verte en persona al menos una vez. Aizawa habló mientras Eri miraba a Beru desde detrás de la pierna de Aizawa. Hola. Ella todavía lo saludaba a su manera. Se mostraría una sonrisa en el rostro de Beru si realmente tuviera labios. Bueno Tilde, hola jovencita. Beru se agachó para hablarle. No creía que menospreciar a un niño de esa manera fuera algo bueno para una conversación. Su estrategia evidentemente evidente, porque Eri salió por detrás de Aizawa y lo miró un poco más de cerca. La niña simplemente respiró hondo y asintió para sí misma, luego miró a Aizawa, quien solo asintió con la cabeza. Luego hizo una pequeña reverencia. Gracias, dijo mientras miraba al suelo. Beru inclinó la cabeza una vez más. Sabía que no había sido él quien la había salvado, por lo que se sorprendió un poco al escuchar sus palabras de agradecimiento. Aún así, le dio unas palmaditas en la cabeza. Eso es lindo Tilde, pero ¿por qué me estás agradeciendo?, preguntó mientras la miraba a los ojos. Por liberarme de Overhaul, dijo mientras temblaba un poco. Estaba bastante claro que la niña todavía le tenía miedo a su antiguo captor. Beru no recordaba bien quién era Overhaul, pero no necesitaba hacerlo. Vio a la pequeña niña temblando frente a él y pensó hacer lo único que podía. Él simplemente se agachó y la abrazó un poco. Él la levantó y la puso sobre su hombro. ¿Por qué estás temblando? No hay necesidad de preocuparte de que te haga daño aquí. Las palabras de Beru parecieron calmarla, al igual que su toque. Gracias. Aizawa solo suspiró al ver las lágrimas saliendo de los ojos de la pequeña niña. Todavía estaba muy lejos de recuperarse. Su trauma estaba destinado a ser un problema, y eventualmente tendrá que superarlo. Pero por ahora, al menos podía consolarse con quienes la rodeaban. Aizawa era su maestro y cuidador, y Beru era su salvador, técnicamente. Él fue la razón por la que allanaron el recinto de Shia Saikai. Eventualmente, Beru derribó a Eri. Los dos hablaron un poco más antes de que el insectoide se fuera. Tenía algunas cosas de las que ocuparse por ahora.
Capítulo 123. Bootcamp y noticias. Punto de vista narración. El trabajo de Beru aún no había terminado, mientras que la comisión estaba abajo. Algunos agentes del gobierno todavía estaban investigando a Keiji y tratando de encontrar formas de destruirlo. Resultó ser una espina demasiado grande en su costado para que lo dejaran solo. Despedirlo después de un caso tan grande también era simplemente imposible. Tenía al público y a todos los medios privados de su lado. También estaban siendo investigados actualmente debido a Yori, de quien no tenían forma real de vengarse. Podrían intentar silenciarlo o destruirlo, después de todo, solo era un científico débil. Bueno, incluso silenciarlo probablemente sería un error, ya que habló públicamente en contra de ellos. Los funcionarios del gobierno necesitarán tomarse un tiempo libre si realmente querrían hacer algo con respecto al científico. Bastante desafortunado para ellos, ya que Goda Yori estaba lejos de ser débil. En realidad, era mucho más fuerte que Olmig, bueno, al menos tenía el potencial para volverse así. Especialmente después de obtener la alta melodía de Nezu. Solo necesitaba experiencia y, por suerte o por desgracia, Beru decidió convertir sus vacaciones tan necesarias en un bootcamp de entrenamiento. Todo comenzó justo después de que Beru conociera a Eri, pensó que no quería que se repitiera el ataque del laboratorio, no tenía ningún delirio de estar en todas partes a la vez y no quería lidiar con la logística de tener demasiados clones sueltos. Entonces, despejó que entrenar a Yori para pelear sería la siguiente mejor opción. Y así empezó el bootcamp de la isla privada. Un nombre que el poco imaginativo Beru encontró divertido porque seguía burlándose de Yori por ser un capullo rico. Beru también se asegura de bromear a menudo sobre dónde guardaba Yori a los niños pequeños en su isla. Pero eso no siempre fue bien recibido. El campamento en sí era simple en concepto. No necesitaba trabajar en la resistencia, su cuerpo ya estaba sorprendentemente en forma, no es que importe mucho con todas las peculiaridades que ahora tenía. Aunque todavía prefería hacer ejercicio, su única explicación era el hecho de que no le gustó estar mal de salud. Goléame. Beru gritó al máximo de sus extraños pulmones de hormiga. Lo estoy intentando. Gritó el científico. Yori hizo todo lo posible para juntar todas sus peculiaridades de fortalecimiento, algo que realmente no sabía cómo hacer en su última gran pelea. Golpeó el abdomen del insectoide con toda su fuerza. Su cuerpo estaba lleno de sudor, su espalda brillaba cuando el sol brillaba sobre ella. El golpe hizo levantar la arena a su alrededor, formando una gran nube que se tragó la mayor parte de la costa de ese lado de su isla. Aún así, Beru se quedó allí y lo miró como si acabara de experimentar una ligera brisa. Débil. Intentar más golpear mejor. Beru tenía una táctica de enseñanza muy reconocida. Grita hasta que tu alumno lo haga. No hay necesidad de explicaciones, Yori es un niño grande, puede cuidarse solo. ¿Qué es lo que quieres que haga? Yori estaba exhausto y frustrado. Había estado golpeando a Beru durante toda una mañana. Había llegado a esa playa tratando de disfrutar de un cóctel, solo para que Beru repentinamente se deformara frente a él y dejara caer todo el bootcamp de la nada. Esto no va a ninguna parte. Dijo Yori mientras se sentaba en la arena. La nube de polvo alrededor de los dos ya se estaba dispersando cuando Beru agitó su mano para alejarla. ¿Qué quieres decir? Has progresado mucho en un día, apenas practicaste la combinación de peculiaridades antes, acabas de golpearme con un ataque que contenía al menos 20 peculiaridades juntas, ese es un progreso perfectamente bueno. Le gustó a Beru para enfatizar cuánto había logrado entender a Yori en tan poco tiempo. Pero, de hecho, no fue tan impresionante considerando los recursos que tenía en sus manos. High Spec, que técnicamente estaba entrenando en cámara lenta, tenía tiempo más que suficiente para comprender y experimentar con diferentes peculiaridades de su cuerpo. Aún así, el progreso se mostró visiblemente en la forma en que lanzó su peso. Beru se atribuye como el saco de boxeo perfecto, técnicamente. Sin embargo, en realidad no siempre fue inútil. A veces dejaba caer una pista o dos sobre cómo funcionaba All for One. Tenía algunos conocimientos. Específicamente, le gustó hablar sobre la parte de la activación peculiar forzada. Fue una de las características más interesantes de All for One. Bueno, Yori hizo uso en Beru, pero en realidad no hizo nada ya que la peculiaridad básica de Beru siempre estaba activada. Los dos continúan luchando y experimentando en la noche.
A medianoche, Yori ya era más que capaz de defenderse en una pelea contra casi todos, además de Beru. Había solo un problema. Necesitas más defensa. Mañana, seré yo quien te golpee. Esas eran las palabras que Yori más temía. Beru era incluso un monstruo incansable, ni siquiera había mostrado una pizca de estremecimiento o incomodidad después de recibir innumerables golpes de él, incluso después de un día entero. ¿Qué tal si vamos a beber en su lugar? Escuché que te gusta beber, ¿no? Estoy dispuesto a hacerlo. Yori rápidamente dejó su mierda de no beber para tratar de evitar que Beru se lamentara por durante él todo un día. Si eso no funcionará, jefe, no me gustaría que fueras estúpido a la velocidad de la luz. Beru respondió arrojándole las palabras de antes. Pero simplemente suena ridículo. Ni siquiera hay nada vivo que pueda recibir un golpe de tu parte. ¿Esperas que intente aguantarlos por un día? Yori estaba demasiado cansado en este punto. Wow, disminuye la velocidad, vaquero. ¿Quién dijo algo sobre la máxima potencia? Ni siquiera estás listo para un cuarto de potencia. Comenzaré con el 5% y ni siquiera usaré mis garras, pero eso es para mañana. Yo te dejaré descansar por ahora. Beru agitó las manos cuando una niebla oscura apareció a su alrededor y se lo tragó. Tan pronto como desapareció, Yori miró al cielo con un suspiro. ¿En qué me he metido? Ni siquiera sabía cómo explicar cómo se sintió. Pero no estaba enojado con Beru. Comprendió que su demostración anterior contra los villanos era como escupir sobre los poderes que ahora tenía. Si no aprendió a usarlos, ¿cómo podría exactamente comenzar a curar a otros? Después de todo, este descanso llegó justo cuando estaba a punto de comenzar a curar el Nomus. Fue hecho tanto por el cansancio como por el agotamiento. Yori había trabajado increíblemente para lograr este objetivo incluso antes de saber acerca de Beru y el otro Nomus. Cuando estuvo tan cerca de una respuesta, por alguna razón comenzó a tener los pies fríos. Beru siempre había sido perspicaz. Se dio cuenta de que algo andaba mal, y sabía que nada se arreglaría si dejaba que Yori anduviera deprimido en una isla vacía. Con este bootcamp, lo estaba entrenando y tratando de fomentarlo constantemente. No hasta el punto de ser sofocante, por supuesto, pero aún estaba haciendo todo lo posible. Y así, iban a entrenar durante una semana entera. Beru también siguió teniendo citas con Nemuri durante toda la semana. ¿Cómo? Bueno, después de los primeros 2 días, comenzó a darle Yori a Clone Beru, quien podría darle una pelea más justa. Además, Clone Beru estaba más aburrido que su mente clonada y necesitaba algo que hacer. Yori también se inclinó al ver que Beru ahora podía clonarse a sí mismo. Ciertamente amaba tener 2 Berus cerca. Golpea más fuerte, gritó un Beru. Balancea más rápido, gritó el otro. Entonces, durante una noche al azar, Beru de repente grabó algo bastante importante. Oh, sí, no le dije a nadie que podía convertirme en humano. Eso no era tan importante, lo que realmente importaba era que se había olvidado de contárselo a Nemuri. Aunque la mujer parecía estar interesada en cosas pervertidas, de todos modos, nunca se quejó, así que Beru simplemente se olvidó de eso. Ahora, sin buen embargo, necesitaría agradeceros, una excusa para pasar el rato con todos sus amigos. Capítulo 124. Salir del armario. Punto de vista narración. Así que los he reunido a todos aquí hoy para una gran revelación. Dijo Beru mientras miraba alrededor de la sala de reuniones. Dentro estaba todo el personal que trabajaba en la UA, en su mayoría los maestros, pero también estaban presentes Lance Rush y algunos miembros del personal de limpieza. Beru hace amigos fácilmente. También había algunos forasteros, como Nao y su esposa. En su mayoría, todas las personas con las que Beru se llevaban bien. Inko estaba en el trabajo, así que no pudo venir. Pero el resto estaba allí esperando su gran revelación. ¿Podemos terminar con esto? Todavía no estoy seguro de por qué querías que Eri estuviera aquí. Dijo Aizawa mientras miraba al alto insectoide. Se le pidió a Aizawa que trajera a Eri ya que Beru pensó que le gustaría saber que alguien más tiene un poder como el de ella. No tienes tacto ni estilo. ¿Cómo se supone que alguien va a hacer una gran revelación rápidamente? Mignik defendió a su extraño novio lo mejor que pudo. Pero su falta de imparcialidad hizo que nadie la escuchara. Quiero decir, sería bueno si fueras rápido al respecto, todos estamos técnicamente todavía en el trabajo. Nezu dijo mientras tomaba un sorbo de café.
Oh tilde G tilde solo estaba tratando de hacer las cosas más impactantes y todo eso. Dijo Beru mientras deslizaba sus antenas hacia atrás con la mano. Siempre intentas eso, pensé que te daría cuenta de que nunca funciona, dijo Nao mientras también tomaba un sorbo de café. Su esposa a su lado solo asintió, ambos ganaron una mirada del insectoide. Beru terminó suspirando ante las miradas de sus amigos y compañeros de trabajo. Eri, la niña también miraba con grandes ojos curiosos mientras miraba a las personas a su alrededor. Parecía un poco incómoda en ese ambiente, pero todavía parecía querer estar allí. Ella era, después de todo, una fan de Beru. Iré al grano entonces tilde. Una energía amarilla envolvió completamente el cuerpo de Beru mientras pronunciaba esas palabras. También apareció una cortina a su alrededor, la teletransportó allí para no mostrarlos a todos cuando se transformó. También presentó un par de ropa limpia justo cuando desaparecieron todas sus peculiaridades. Las personas en la habitación podrán escuchar los sonidos de los huesos rompiéndose y formándose, de la carne arreglándose en diferentes posiciones. Después de 30 segundos, las personas dentro de la habitación parecían un poco confundidas. Luego escucharon algunos movimientos, seguidos por las cortinas que caían al suelo. La vista que revelaron dichas cortinas fue algo impactante para muchas de las personas presentes. Muy especialmente. Dentro había un hombre vestido casualmente, bastante alto de estatura, su complexión parecía promedio, su abdomen oculto por una camiseta blanca, también vestía un par de jeans cortos. Cabello negro, rasgos atractivos, nadie podía reconocer quién era esa persona. Pero, de alguna manera, solo por la sonrisa de suficiencia en su rostro, todos sus amigos cercanos podrán decir que definitivamente era Beru. Ming-Ning se quedó especialmente sin palabras. Ella ni siquiera sabía cómo reaccionar. Como podrás adivinar, ahora puedo convertirme en humano. Todo gracias a cierta peculiaridad que logré descubrir recientemente. Beru luego miró a Eri y dijo su cuerno. Yo, al igual que Eri aquí, poseo este Rewind Kirk, que me permite temporalmente convertirme en humano, de alguna manera. No soy muy bueno explicando cosas. Dijo Beru mientras se rascaba la nuca. Luego, la misma luz amarilla lo envolvió, su figura se elevó, rasgó la ropa que había preparado específicamente para esa ocasión y volvió a su forma real. Bueno tilde es por tiempo limitado pero yo también puedo lucir así. Dijo Beru mientras limpiaba el desorden que había creado al deformar todo el desorden en el océano, tan parecido a un humano. Lo siento. ¿Pero esto realmente necesitaba ser un anuncio tan grande? Preguntó Nao mientras casi rodaba los ojos en la nuca. Quiero decir, podría ser importante para algunos de nosotros. Aizawa miró a Eri, que sonreía con lágrimas en los ojos, Yane Muri, que salivaba por razones en las que no tenía ganas de pensar. Pero, realmente no cambia mucho para el resto de nosotros. Sigue siendo el mismo en ambas llenas. Aizawa quería decir que era igual de molesto en ambas llenas. Pero no lo hice al ver lo feliz que había hecho a Eri. Bueno, en realidad esto podría ser más importante de lo que cree. Dijo Nezu mientras se levantaba lentamente. Oye, Beru, eres algo vulnerable en esa forma, ¿verdad? Tus peculiaridades desaparecen, ¿verdad? Beru inclinó la cabeza cuando entendió que Nezu estaba tratando de señalar. Bueno tilde sí tilde pero puedo elegir cuándo convertirme en él o no además, puedo matar cualquier cosa con solo tocarlo en esa forma rebobinándolos de nuevo a un espermatozoide o algo así. Dijo Beru mientras también pensaba en la logística de ser vulnerable. Solo lo había pensado un poco antes de devorar la sangre de Eri en el laboratorio, pero nunca vio su nueva forma como vulnerable. Especialmente porque Rewind en sí mismo era con mucha fuerza. La vulnerabilidad no era realmente algo que considerara a menudo, especialmente con sus circunstancias actuales. Aún así, eres técnicamente más débil en esa cierta. Eso significa que tienes una o dos debilidades. Recomendando usar esa forma con moderación, para que otros no empiecen a usarla en tu contra. Nezu habló con calma, pero su preocupación seguía ahí. E hizo que Beru sonriera internamente. Claro tilde estoy más acostumbrado a de todos modos tenía ganas de que alguien supiera cómo puedo lucir si alguna vez me ven por ahí. Dijo Beru mientras agitaba la mano. Eri se acercó a él, sus manos agarrando su pequeña falda roja. Señor, ¿realmente tiene la misma peculiaridad que yo? Parecía encontrar el tema bastante fascinante.
Si Tilde es bastante bueno una vez que le coges el tranquillo, también es bastante más fuerte que la mayoría de los otros que tengo, sin embargo, te recomiendo que aprendas más sobre él. Eri se animó con su respuesta. La última parte la entristeció un poco, ya que pensó que él podría ayudarla a dominarla. Afortunadamente, las siguientes palabras de Beru le aclararon algunas cosas. Este no es el tipo de cosa que se puede pensar, solo puedes aprender experimentando con eso, necesitas sentirlo tú mismo para entenderlo. Eri dijo eso con un fuerte sentimiento. A estas alturas, la mayoría de las personas en la sala se estaban yendo para regresar a sus trabajos. Incluyendo a Nao y su esposa, quienes simplemente se despidieron de Beru cuando se fueron. Sin embargo, Nemuri fue un poco más diferente en su reacción. ¿Cuánto tiempo puedes sostener eso? ¿Puedes hacerlo durante una noche entera en esa forma? ¿Es más grande en esa forma que en el original? Todas sus preguntas fueron dirigidas a un área determinada que algunas encontrarían privadas. Pero Beru nunca tuvo restricciones al respecto. Más bien, respondió a todos ellos. Puedo sostenerlo un poco, aunque necesita cargarse. Puedo durar toda la noche en cualquier forma, cariño, y es un poco más pequeño en esa forma, pero mi original era un poco demasiado para ti de todos modos. En este punto, los maestros que aún no se habían ido lamentaron quedarse. Nezu solo sudó un poco y también se fue. Toshiro siguió con un pequeño sentimiento a Beru. Aizawa simplemente negó con la cabeza mientras salía de la habitación, mientras cubría los oídos de Eri. Murmuró algo sobre indecencia y compañeros de trabajo irresponsables. Bien, Tilde, eso salió un poco mejor de lo esperado. Dijo Beru mientras miraba su mano por un momento. ¿Qué esperabas de todos modos? No es como si alguien encontrara algo extraño en este momento. Si te conoces, nunca se sorprenderán. Dijo Nemuri mientras le daba palmaditas en el hombro. Bueno, necesito volver a mi clase. Besos, nos vemos luego. Luego procedió a huir, probablemente finalmente dándose cuenta de que ya llegó tarde a sus propias clases. Beru solo suspiró mientras estaba de pie en la habitación ahora vacía. Miró a su alrededor por un momento, luego se encogió de hombros y se alejó. ¿Dónde? Bueno, digamos que el entrenamiento de Yori iba a ser más duro y estresante a partir de ahora. Capítulo 125. Solucionar problemas. Punto de vista narración. El bootcamp continuó durante unos días. Yori se vio obligado a entrenar constantemente mientras tenía que enfrentarse a dos Berus debilitados. Pero, al final, sus vacaciones no fueron ilimitadas, no es que se hubieran relajado demasiado durante ellas. Pero ahora necesita volver al laboratorio. Hizo muchos descubrimientos durante su tiempo libre. Incluso cuando estaba lejos del laboratorio, todavía inspeccionaba algunas cosas allí. Es decir, observar cómo actuó la peculiaridad de rebobinar en el tiempo. Y descubrí que su efecto disminuyó con el tiempo, lo que significó que, para evitar que la humanidad se extinguiera, tengo que encontrar la manera de que los humanos voluntariamente tomaran dosis de él. Pero eso vendría en un momento posterior. Por ahora, esto también significaba que arreglar el Nomus para siempre no iba a ser tan simple como administrarles una inyección. Beru probablemente necesitaría rebobinarlos manualmente, Yori no sabía si eso iba a hacer una gran diferencia, pero necesitaría probar todas las posibilidades si realmente quería tener certeza en este plan para salvar a la humanidad. Por ahora, todo lo que él y Beru lograron ganar fue esperanza. No es exactamente algo malo de tener, pero tan bueno como la evidencia fría y dura. Yori necesita asegurarse de que todo iba a estar bien. Ahora, también era mucho más fuerte que antes, confiaba en al menos cuidarse a sí mismo si surgiera otra situación como la anterior. Por improbable que fuera, tener cuidado nunca es algo malo. Actualmente, Yori y Beru no eran los únicos que enfrentaban problemas extraños. El mismo Endeavour estaba enfrentando las consecuencias de su muy dañina obsesión y la forma negligente en que había tratado a su familia. Después de que capturar a Davi, con un poco de ayuda de los portales de Beru, se vio obligado a intentar unir a su familia. Sin embargo, esa parte resultó ser mucho más difícil que todo lo que había hecho en el pasado. Su familia estaba actualmente algo dividida. Shoto lo odiaba mucho, aún más cuando se enteró de su hermano separado. Su única hija, Fuyumi, había encontrado en sí misma mirar más allá de sus errores, solo para tratar de ver si podía convencer a su hermano perdido hace mucho tiempo. Y, su segundo hijo, Natsuo, ni siquiera deseaba hablar con su padre. Solo le quedará pedir ayuda a una persona.
Esa persona no es otra que su propia esposa. Él había estado visitándola con frecuencia, observándola desde lejos, temeroso de traerle aún más problemas con su presencia. Pero ahora ya no tenía ese lujo. Si hubiera alguien capaz de unir a su familia, esa era su esposa. Así que hizo lo que tenía que hacer. Decidió visitar a su esposa, esta vez le mostró su rostro. No la miró con la misma mirada que cuando aún estaba sana. Esta vez, él vino hacia ella desde un lugar de debilidad, se arrodilló frente a su cama de hospital y le suplicó ayuda. En ese momento, la humillación no le importó al héroe NR2, ni tampoco su estatus. Ahora era un hombre, tratando de unir a su familia al menos una vez. Tal vez fue porque apenas se pareció a su anterior actitud arrogante y mezquina, o tal vez se debió a las lágrimas que derramó mientras le explicaba la situación. Pero en realidad se levantó de la cama y decidí ayudar. Con su ayuda, su familia se unió. Shoto se encontró confundido y perdido, no sabía si podría odiar a su padre en este punto. Podía ver la cantidad de dolor por el que estaba pasando. En solo unos días, fue como si el héroe NR2 hubiera perdido su chispa por completo. Era una visión deprimente. Pero ahora eran una familia, no sin problemas. Pero una familia al fin y al cabo. Y tendrán que enfrentar el problema de rehabilitar a David y asegurarse de que no lastimara a nadie. Fue durante este tiempo turbulento que Shoto se encontró con alguien en quien no había pensado en mucho tiempo. Otilde es el más joven de Enji. Beru estaba paseando por el campus cuando conoció a Shoto. Ya era durante las clases, por lo que en realidad no esperaba encontrar a nadie alrededor. Beru. Shoto dijo mientras miraba al suelo. Shoto, ¿verdad? Recuerdo a Enji gritando tu nombre con tanta energía. ¿Qué haces sin estar en clase? Preguntó Beru mientras miraba al adolescente heterocromático a los ojos. No me di cuenta de que era tan tarde. Un montón de cosas en mi mente últimamente. Shoto miró a Beru, finalmente quitando la mirada del suelo. Beru era una persona extraña para él, parecía tan alegre, pero en realidad era un asesino a sangre fría cuando era necesario. Sus puntos de vista sobre el mundo también fueron bastante esclarecedores para el joven adolescente. Yo estoy un poco confundido en este momento. ¿Te importaría ayudarme a encontrar una respuesta a mis preguntas? Esperaba que Beru pudiera proporcionarle una idea de su situación. Entonces, después de ver a Beru asentir, comenzó a contarle la historia de la familia Todoroki. Incluyendo la parte en la que Davi era su hermano convertido en villano. Ya veo. Dijo Beru mientras se frotaba el cuello. El insectoide se sintió un poco extraño después de aprender tanto sobre la situación. Para Shoto, Enji nunca se preocupó por ninguno de sus hijos. Pero Beru sabía que eso no estaba bien. Había visto al hombre literalmente paseando por una habitación como una madre preocupada después de que Shoto se lesionara. Sabía que a Enji le importaba, pero también sabía que apestaba demostrando que le importaba. Aprender sobre la obsesión de Endeavor también fue algo extraño. Beru realmente no sabía qué pensar de eso, seguramente no le gustaba. Bueno, Tilde, si quieres mi opinión ahora, básicamente quieres saber si odiar a tu padre todavía es justificable, ¿verdad? Preguntó Beru después de pensar por un momento. No. Solo quiero saber si sabrías más sobre cómo lidiar con estas emociones. Pareces tener el control total de las tuyas. Quiero saber si hay una manera de deshacerte de ellas. Todo mi odio por Endeavor. Shoto claramente no estaba preparado para perdonar a Enji. Beru podía verlo claramente. Pero albergar odio hacia un hombre que tendrá cuanto se preocupa por ti simplemente no es algo bueno. Eso fue probablemente lo que pensó Shoto también. Bueno, Tilde, no te contengas, Tilde, canalízalo en algo útil y, sobre tu padre. He visto lo que las obsesiones pueden hacerle daño a alguien, muchos terminan arruinando sus vidas por completo, muchos nunca se preocupan por eso tampoco. Beru ahora estaba hablando desde su experiencia en la calle. Había visto muchos entregarse a todo tipo de adicciones y obsesiones. Sabía cómo se veía a alguien irreparable. Entonces, ayudé a Shoto con algunas de sus experiencias. Tu padre, Tilde, aunque imperfecto, Tilde, aún no se ha ido demasiado por lo que me has dicho, ya está reflexionando sobre todos sus errores. Todos los que se recuperan de una obsesión tienen una llamada de atención. Parece que la de tu padre, llamada de atención, fue conocer el destino de Davi. Beru no se anduvo con rodeos cuando habló con Shoto.
El adolescente heterocromático miró a Beru, pero su mente se estaba volviendo loca, procesando con cuidado la información de que Beru le estaba dando de comer con cuchara. Si quieres perdonarlo, te recomiendo que no se lo digas tan pronto. Necesita vivir con las consecuencias por más tiempo para entender cuán malas fueron las ramificaciones de sus acciones. Beru, al final, no lo hizo. No le daría a Enji una salida con sus palabras. Pero le dio una oportunidad. Que ya era mucho más de lo que Shoto estaba dispuesto a dar originalmente. Y así, Shoto continuó con su día, Beru también continuó holgazaneando y fingiendo que tenía trabajo que hacer. La situación de la familia Todoroki mejoró debido a las palabras de Beru. Sin saberlo, Beru mejorará ayudar a Shoto a obtener algo de perspectiva en la mente de su padre. Ahora, podía obligarse a dejar ir lentamente el odio. Sin embargo, Beru no pensó en todo eso. En su mente solo había una cosa. El Nomus se cambiará en humano mañana. Capítulo 126. La perfección es difícil de lograr. Punto de vista Beru. En retrospectiva, tanto Yori como yo deberíamos haber esperado que esto sucediera. Bueno, creo que Yori realmente lo hizo. Pero me tomó por sorpresa. Parece que, si bien Rewind es más que capaz de rebobinar la genética, no puede arreglar las mentes de los Nomus. Así es como consigues que suceda la escena que tengo delante. 5 personas aparentemente normales, todas ellas con ojos muertos, solo miran fijamente las paredes blancas del laboratorio. Sus cuerpos se han recuperado, pero sus mentes están completamente perdidos. ¿Cómo arreglas algo así? Al principio, quería intentar rebobinar sus mentes, tal vez podría llevarse al mismo estado en el que estaban antes de que All for One los cambiara. Pero Yori detuvo mi tonto y algo desesperado intento con un pequeño recordatorio. ¿Sabes cuándo es eso? Además, los efectos de Rewind son muy temporales. Tendrías que rebobinar sus mentes todos los días, simplemente no tienes suficiente energía para eso. Yori siempre había sido un tipo sencillo. Tuvo sus momentos de astucia, sus momentos de sospecha e intriga. Pero, él siempre fue una persona franca. Su tono sonaba como si solo estuviera enumerando hechos. Beru se habría enfadado con el médico si no lo conociera mejor. Pero él ya sabía que Yori quería arreglar el Nomus tanto como él. Parece que tendremos que esperar por una peculiaridad más adecuada si realmente queremos ayudar a los Nomus. Dijo Beru mientras cerraba un poco los ojos. Los humanos en los que se había convertido el Nomus estaban todos mirando al vacío. Ni siquiera el más mínimo signo de inteligencia en ellos. Beru no dudaba de que, si sus cuerpos no respiraban oxígeno instintivamente, ni siquiera podrían sobrevivir por sí mismos. Yori no habló en todo este tiempo. Simplemente se sentó y miró las muestras de ADN de los 5 hombres que tenía delante. Los 5 ex-Nomus iban a volver a convertirse en Nomus si no les daban regularmente un poco de Rewind Serum, como él y Beru lo habían llamado. Al menos Rewind seguirá siendo útil para el resto de la humanidad. Dijo Beru mientras golpeaba con un dedo la mesa frente a él. Es igual de útil para los Nomus. Solo necesitan una manera de recuperar su sensibilidad. Dijo Yori mientras suspiraba de frustración. Lo encontraremos a tiempo. Por ahora, deberíamos estar contentos con el progreso que hemos logrado hasta ahora. Beru fue un poco más positivo que Yori. Pero no era lo suficientemente tonto como para no entender cuán improbable era que se encontraran con tal peculiaridad. Los dos decidieron dejar de pensar en lo que podría pasar en el futuro. En cambio, decidió concentrarse en lo que lograron hacer en el poco tiempo que trabajaron juntos. Yori se dio cuenta de cuán fundamental fue Beru para su éxito. Sin él, era poco probable que Yori hubiera podido conseguir la muestra de Rewind. También habría sido poco probable que él lo produjera en masa, ya que no estaba dispuesto a dejar que un niño sufriera por su investigación. Ahora, gracias a Beru, tenía una cura, una forma de producirla infinitamente, y todo al simple precio de que Beru lo torturara bajo la apariencia de entrenamiento. Bueno, en verdad, a Yori no le disgustaba el entrenamiento, solo encontré tortuoso que Beru decidiera que el momento oportuno para hacerlo era en una de sus raras semanas de vacaciones. Posteriormente, Beru se había convertido en su mejor amigo y su aliado más confiable en los negocios. No le importaba ayudar a Beru con sus cosas. Cosas como denunciar a personajes importantes le importaban poco a Yori. Pero aún así, no le habría importado hacerlo si Beru no se lo hubiera pedido específicamente.
Incluso si sabía que no iba a enfrentarse a una reacción violenta, también sabía que dibujar un objetivo en la espalda nunca es una buena idea. No dudaba de que, una vez que todo el drama se disipara, esas personas tomarían represalias. Ya sea enviando a algunas personas para matarlo o tratando de socavar su influencia. Era un científico, pero también era una figura política. Conocía el baile y las herramientas que se necesitan para triunfar en semejante paisaje. Por lo tanto, era normal que supiera la forma en que las personas en el poder capturado a sus enemigos. Dime, Beru. Si alguien intentara atacar este laboratorio en el futuro. No quiero que interfieras. Yori dejó de mirar los archivos frente a él y habló con voz clara. Beru levantó una ceja inexistente ante esa petición. Inclinó la cabeza confundida. Es bastante claro para mí que seré un objetivo en el futuro. Realmente no me importa, pero tiende a traer aún más problemas por lo general. Y, si por casualidad guardaste 2 veces el mismo lugar al azar, la gente podría pensar que eres un visitante frecuente. Y eso atraería aún más la atención sobre nosotros dos. La lógica de Yori era sólida. Los dos necesitan mantener sus experimentos desconocidos por ahora. No había ningún beneficio en permitir que el mundo supiera de su muerte inminente. Incluso si resulta mentira acerca de investigar otra cosa. La colaboración de los dos levantaría muchas cejas, especialmente porque Yori alguna vez fue considerado el enemigo de Beru por la mayoría de las personas que conocían la situación de Beru. Bueno, supongo que tienes razón, podríamos ser capaces de salir de esto mintiendo, pero no hay razón para complicar las cosas hasta ese punto en este momento. Solo Nezu sabe que te visité un par de veces, así como la razón real, y creo que es mejor que siga así. Dijo Beru mientras acariciaba sus antenas. El director de UA, ¿verdad? Si lo encuentras digno de confianza, está bien. Pero trata de mantener nuestras operaciones en secreto tanto como sea posible. Yori dijo mientras extendía su mano y alcanzaba una taza de café. Ya estaba frío, pero Yori tomó un sorbo de todos modos. Es una de las pocas personas en las que puedo confiar, tampoco es tan estúpido como para andar gritando que el mundo se está acabando. Yori se rió un poco al escuchar eso. Dudo que alguien con una peculiaridad como High Spec pueda ser poco inteligente, dijo Yori con una pequeña sonrisa. Sí, bueno, hoy fue un día productivo, sin embargo, podría ser mejor terminarlo ahora, no hay mucho que hacer cuando trabajas sin parar. Beru luego puso una mano debajo de su barbilla. Dime, ¿alguna vez ha estado en los EU? Preguntó Beru mientras miraba fijamente al científico. Yori inmediatamente se puso cauteloso. No me digas. Ese sí. He estado allí en viajes de negocios un par de veces. ¿Por qué? Preguntó mientras sudaba un poco. Bueno, vamos allí. Ahora. Dijo Beru mientras abría un portal debajo de los dos. Yori solo suspiró mientras el portal miraba tragándoselo. Joder, lo sabía. Capítulo 127. Visitando América. Punto de vista Beru. Ha pasado mucho tiempo. Oh chico, los Estados Unidos. Bueno, no hay mucha diversión aquí. El lugar todavía parece estar lleno de basura, tanto en términos de personas como de malos métodos de reciclaje. Tengo muchas ganas de explorar un poco este país, para ver cuánto ha cambiado con respecto al original. Sin embargo, lo haré en otro momento, ahora estoy aquí para pasar el rato con un amigo. Me pregunto si mis lugares habituales son una cosa en este mundo. Punto de vista narración. ¿Por qué estamos aquí de nuevo? Preguntó Yori y miraba mientras a su alrededor. Bueno, pensé que conseguiríamos algo para comer, la comida es bastante buena por estos lados. Dijo Beru mientras los dos caminaban hacia el vecindario más sombrío posible. Yori solo suspiró y siguió caminando. Preguntándose si podría volver a casa pronto. Aún así, tenía un poco de curiosidad en cuanto a dónde lo estaba llevando Beru. Beru solo se preguntaba si sería capaz de encontrar las mismas tiendas en los mismos lugares. Los dos estaban actualmente en Florida. Un lugar que Beru encontró muy familiar. Apenas había cambiado. Bueno, algunas diferencias. Como las peculiaridades mutantes, o las peculiaridades en general. También había bastantes edificios de aspecto futurista cerca del centro de la ciudad. Desafortunadamente, Beru no tenía tiempo para cosas lujosas. Iba a buscar un buen restaurante. ¿Por qué buscarlo en un barrio sombreado? Bueno, digamos que algunos hábitos tardan en morir.
Quería ver si todas las tiendas eran iguales. Simplemente por curiosidad. Desafortunadamente para él, ese no fue el caso. Había algunas tiendas familiares, pero la mayoría de ellas eran solo grandes cadenas de supermercados. Bueno, ramas más pequeñas de esas. Parecía que incluso los peores vecindarios ahora tienen acceso a los supermercados. Beru finalmente se detuvo cuando llegó a una hamburguesería al azar. Procedió a empujar a Yori adentro y seguramente dos grandes. El dueño solo le dio una extraña mirada de soslayo y luego comenzó a hacer las hamburguesas. Yori no habló mucho durante ese tiempo. Solo bostezando de vez en cuando y respondiendo a las preguntas de Beru. ¿Cómo vamos a proceder a partir de aquí? Beru precisó colar una pregunta seria en medio de todas las preguntas de mierda que constantemente soltaba para mantener la conversación. Eso depende. ¿Qué dirección nos queda? Necesitamos aprender a diluir adecuadamente la solución que tenemos. Podemos pensar en más después de eso. Yori respondió mientras tamborileaba con los dedos sobre el mostrador. Ninguno de ellos fue específico en sus palabras, después de todo, estaban en un lugar público. Oí. Miren lo que tenemos aquí, muchachos. Un maldito nerd y un insecto. Yori y Beru giraron la cabeza hacia un lado al escuchar esa voz desagradable. El dueño de la hamburguesería solo suspiró con frustración. Por la puerta principal entraron tres jóvenes. Todos tienen alrededor de 20 años, claramente hooligans. Todos ellos parecían tener peculiaridades utilizables en la lucha. Uno tenía cuernos de jabalí y presumiblemente fuerza. Uno tenía bocas de tiburón en lugar de manos, y el otro parecía ser una especie de peculiaridad mutante de cabra. Yori ni siquiera se molestó en reaccionar ante los tres chiflados que entraron al antro. Pensó que el asunto estaba por debajo de él. Aunque no Beru. El insectoide miró a los tres y se rió un poco. ¿Y qué cojones se supone que sois vosotros? No recuerdo haber preguntado por prostitutas masculinas. La voz de Beru era algo melódica. El dueño de la tienda casi soltó una risita cuando escuchó eso. ¿Qué diablos dijiste, pequeña mie? El más ruidoso, el jabalí, estaba a punto de comenzar a arrojar más basura verbal en dirección a Beru. Desafortunadamente, Beru no tenía ganas de escuchar. Creó una puerta warp y simplemente los envió a los tres en un pequeño viaje. Yori levantó una ceja después de ver a Beru teletransportar a los jóvenes. El dueño del antro también parecía estar un poco asustado. Pero aún así siguió haciendo su trabajo. ¿A dónde los enviaste? Preguntó Yori mientras se frotaba el puente de la nariz. Solo pensé que necesitaban refrescarse un poco. Estoy seguro de que apreciarían el viaje sorpresa a Rusia. Yori soltó otro suspiro ante las palabras de Beru. Espero que no los hayas enviado a un bosque. Sería molesto escuchar que fueron mutilados por un oso o algo así. Dijo Yori mientras se giraba para mirar el mostrador frente a él. Los envié a una ciudad, pero eso es aún más peligroso. Si los Gopniks les ponen las manos encima, entonces los pobres niños estadounidenses probablemente desearán que los osos los muerdan hasta la muerte. Beru habló sin pausa. Los dos continuaron sentados así por un tiempo. La comida también estuvo preparada lo suficientemente pronto. Y Yori disfrutó del simple placer de comer una gran hamburguesa. Los dos terminaron la salida con una nota alta. Con Beru decidiendo ir a beber a la isla privada de Yori. Beru procedió a no emborracharse en absoluto, y Yori solo bebió algunas copas aquí y allá. En su mayoría habló y escuchó a Beru. Su fiesta terminó cuando Beru recibió una llamada en su reloj. Subtilde. Respondió casi al instante. Yori solo miró el cielo y contaba estrellas o algo así. Beru. Creo que tenemos una emergencia. ¿Es posible que quieras estar aquí para esto? Beru levantó una ceja metafóricamente confundido. Podía escuchar la voz algo nerviosa de Nezu. Nezu tilde, ¿qué pasó tilde? Solo escuchó un suspiro. ¿Puedes venir aquí por un segundo? Realmente creo que necesitas que te informen de esto. Es urgente. Nezu parecía mucho más serio que nunca. Beru solo suspiró. Bien. Luego se levantó lentamente de la arena. Me iré tilde, ha sido divertido Yori. Las palabras de Beru fueron pronunciadas mientras una niebla negra lo tragaba. Yori lo saludó con una sonrisa en su rostro. Sin embargo, su sonrisa desapareció al mismo tiempo que Beru. Una silueta apareció detrás de él.
¿Estás seguro de que esto funcionará? Preguntó Jordi mientras miraba el mar a lo lejos. Por supuesto. No te preocupes por nada. Yo me encargaré de todo. La figura habló mientras miraba la espalda de Yori. Bueno, entonces. Supongo que yo también debería cambiarme. Yori se levantó lentamente de la arena. Sacudió la arena antes de regresar a su casa.